Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos. ¿Pueden confirmar, por favor, si están escuchando correctamente mi voz? Muchísimas gracias a todos por conectarse, por tomarse el tiempo para tomar estos webinars que con todo gusto impartimos y coordinamos para ustedes. Muchísimas gracias. Y parece que el día de hoy se llenó la sala. Máximo podemos tener 100 asistentes. Espero que las personas que a lo mejor no alcanzaron a entrar, pues puedan ver la repetición una vez que termine el webinar. Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre los sistemas autónomos, específicamente en cómo calcularlos y criterios de diseño. Como ustedes saben, los sistemas autónomos son muy distintos a un sistema interconectado. El sistema interconectado es muy sencillo de hacer, de diseñar, pero el sistema autónomo es muy diferente. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer en estos casos, qué criterios tenemos que tomar, cómo lo vamos a calcular y algunos puntos que son importantes. Antes de empezar con la presentación, me gustaría preguntar si alguno de ustedes ya ha instalado sistemas autónomos, se dedica específicamente a sistemas autónomos o quiere instalar sistemas autónomos. Sí, ahí lo pueden poner en el chat. Este, Muy bien, creo que aquí hay clientes que han instalado muchos, comenta Ernesto. Algunos no han instalado. Bien, parece que la mayoría no ha instalado y desea instalar. Muy bien, excelente. Tenemos un público de todo. Bien, bueno, para los que ya han instalado o ya hacen cálculos y diseños, pues no está de más ver algunos puntos extra. Hay diferentes maneras de calcular, hay muchos criterios, todos tienen sus propios criterios de diseño. Sin embargo, los que les voy a estar platicando el día de hoy son los que nosotros utilizamos en Solar Center. Nosotros, como empresa y el fundador, pues empezó en esta parte de los sistemas autónomos. El fundador de Solar Center empezó específicamente en sistemas autónomos. Él mismo instalaba en rancherías, en lugares alejados de la ciudad, y pues tenemos este respaldo de este tipo de sistemas. Entonces, creemos que tenemos una buena experiencia y pues el día de hoy les vamos a compartir estos puntos. Correcto, entonces, como les comento, hay muchas formas de calcular, hay diferentes métodos, hay diferentes criterios, pero el que yo les voy a explicar el día de hoy es sencillo, no es difícil, simplemente es cuestión de analizar lo que estamos calculando, ¿no? Los aparatos que estamos calculando para querer alimentar. Ya entrando en materia, pues un sistema autónomo se compone principalmente de 4 puntos específicos, 4 equipos, por así decirlo. Vamos a contar con los módulos, vamos a contar con el controlador de carga, un arreglo de baterías y un inversor. A diferencia de los sistemas interconectados, en un sistema autónomo el inversor no depende directamente de los módulos. Sí, porque muchas veces aquí en el departamento de soporte técnico nos hablan para preguntarnos, por ejemplo, oye, ¿cuántos paneles necesito para un inversor autónomo de 1000 watts? Entonces, no es el mismo principio que en un sistema interconectado. Aquí todo está relacionado con todo, lo vamos a ir viendo conforme las diapositivas, pero el inversor no está directamente calculado con los paneles. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo hacerlo, paso a paso qué puntos vamos a necesitar. Y aquí lo importante es que todo debe estar en la misma sintonía, ¿correcto? Tanto el controlador con las baterías, con los módulos, así como el inversor con las baterías. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes. En módulos, nosotros podemos utilizar módulos prácticamente de cualquier potencia, si el controlador así lo permite. Podemos usar módulos de 36 celdas para sistemas pequeños, que son aproximadamente de 150 watts, 160. Podemos utilizar de 270, 275, 330, 340. En controladores, pues también tenemos una gran gama de equipos y cada uno de ellos tiene pues sus principales parámetros que nos van a definir cuántos módulos vamos a necesitar, cuántos módulos podemos conectar, qué tipo de sistema de arreglo de baterías vamos a realizar. En baterías también tenemos algunos distintos tipos, tanto de voltaje como de capacidad de almacenamiento.
Y en inversores también, onda pura, onda modificada, voltaje de entrada. Entonces vamos a revisar todos estos puntos. Espero que sea muy clara la presentación, ya que es un poquito complejo, se podría decir, pero no es nada del otro mundo, simplemente algunas operaciones y algunos criterios que vamos a tener en cuenta. En baterías, pues se podría decir que en las baterías es a lo mejor el cálculo un poquito más complejo, pero no se preocupen, lo vamos a revisar. Me comentan que se escucha eco, me voy a tratar de acercar un poquito el micrófono. Estoy aquí en una oficina que no tiene muchos muebles, entonces por eso se escucha el eco. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que realizar antes de dimensionar o de calcular un sistema autónomo, tenemos que realizar un estudio de cargas. Es muy importante, es imperante que tengamos un estudio de cargas. Sin esta información va a ser muy difícil que nosotros logremos calcular o logremos hacer un sistema autónomo funcional, porque nunca falta el cliente que te dice, oye, quiero alimentar estos aparatos, y tú le preguntas cuánto consume o tiene las etiquetas o puedo revisar en su casa las etiquetas para hacer un cálculo y te dice, no, el refri es de 100 watts o las lámparas son de 100 o 150. Hay muchos casos. Entonces, sí es bien importante que realicen este estudio de cargas porque este les va a dar toda la información necesaria para poder calcular. Si hacemos un sistema autónomo a ciegas, sin saber exactamente lo que van a conectar, sin saber cuánto está consumiendo, es 100% seguro que van a tener problemas después con el cliente, ya sea que ya se le descargaron las baterías, que el inversor se bloqueó porque se sobrecalentó, que el controlador no está funcionando bien. Entonces, con este estudio de cargas, tanto ustedes se protegen como también los equipos, ¿correcto? Entonces, ustedes van a tener un respaldo de la información que el cliente vio. Muchas veces el cliente no sabe quizá de las potencias de los consumos, pero ustedes pueden ir a su casa, al sitio, al rancho donde van a hacer este sistema autónomo, revisar los aparatos, las etiquetas y aquí en este checklist pues ponemos el aparato, la cantidad de aparatos, la potencia por aparato, voltaje del aparato, horas de uso y con esto vamos a calcular el consumo diario y la demanda máxima. Estos dos parámetros, estos dos conceptos son los más importantes para diseñar un sistema autónomo. Consumo diario y demanda máxima. El consumo diario se calcula multiplicando pues la cantidad de aparato por su potencia por las horas de uso. Aquí, por ejemplo, son 150 watts por 1, que es una televisión, por 4, que nos da como resultado 600. Y así cada uno de los demás. La demanda máxima es la potencia del aparato, que en este caso son 150 de esta televisión, de este refri, que posiblemente sea un refri pequeño, 300 watts, de este foco, 15 watts, y aquí hay un caso especial que marqué en amarillo, que es una bomba. Los sistemas autónomos, o más bien los motores en sistemas autónomos, es una parte algo delicada. Yo la marqué en amarillo porque si se dan cuenta, esta bomba es de un HP, aquí tenemos la potencia, sin embargo, acá en demanda máxima yo coloqué 2250. A pesar de que se utiliza una hora al día, que son 750 watts, yo puse 2250. ¿Por qué? Porque lo que son motores, compresores, o este tipo de cargas un poquito pesadas, sobre todo en bombas y motores, en compresores a lo mejor no hay mucho problema, pero en bombas y motores tenemos que subir o tenemos que multiplicar 3 veces más su potencia. Esto por protección del inversor. Lo vamos a analizar más a detalle adelante. Y además porque los motores tienen un pico de arranque. Entonces, si nosotros ponemos un inversor muy justo, el inversor se nos va a bloquear. Es por eso que siempre se recomienda subir 3 veces más la potencia del aparato únicamente en la demanda máxima. En el consumo quedaría muy similar. ¿Sí? En el consumo ya parejo, plano, una vez que tenemos ese arranque, pues ya va a ser un consumo nominal, que sean en este caso, de 750 watts. Y entonces la suma del consumo diario, ahí me va a dar un resultado, que va a ser mi consumo total diario, en este caso 5090 watts hora al día,
y en demanda máxima yo tengo esta suma que va a ser 2.845 watts. Veamos la diferencia. En consumo son watts hora día y en demanda máxima son simplemente watts, ¿correcto? Entonces, estos dos puntos son los dos productos que yo necesito sí o sí para poder calcular un sistema autónomo. Una vez que yo ya realicé este cálculo, este checklist, yo ya puedo proceder a continuar con mi cálculo. Me comenta por aquí Alejandra Bernal que no hay audio. ¿Pueden confirmar, por favor? Ah, perdón, tenía aquí se me puso en mute el micrófono. Entonces, creo que no hubo en la diapositiva del voltaje del sistema. Me voy a regresar. Entonces, una vez que yo ya tengo este checklist, cuando ya tengo todo mi estudio de cargas, yo ya tengo estos dos datos. Consumo diario, mi consumo diario total y mi demanda máxima. Entonces, estos dos datos yo los voy a necesitar sí o sí para poder pasar al siguiente paso. Entonces, si yo no tengo estos dos datos, va a ser muy difícil que yo pueda continuar con mi diseño y con mi cálculo. Entonces, el primer paso que yo voy a realizar es el voltaje del sistema. Yo voy a determinar cuál va a ser el voltaje de trabajo de mi sistema. Con este voltaje yo voy a poder elegir el controlador, voy a poder elegir el inversor y voy a poder elegir las baterías en principio, porque hay otros criterios que tenemos que tomar en cuenta. Ahorita lo van a ir viendo. Entonces, para yo determinar cuál va a ser mi voltaje del sistema, necesito mi consumo diario. Tengo mi consumo diario de 5090 y yo le voy a sumar un factor de protección de un 20%. Con esto yo puedo compensar pérdidas en los paneles o puedo compensar pérdidas también a lo mejor de que a lo mejor el cliente va a utilizar un poquito más o no es lo real, ¿correcto? Entonces, de un 20 a un 30%, yo puedo subir el consumo para yo proteger mi número de paneles y para yo proteger también mi almacenamiento, que lo vamos a ver más a detalle. Hay un criterio, no hay una fórmula como tal para determinar el voltaje del sistema, pero sí hay ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un consumo diario de 0 o de 1 a 2000 watts hora al día, mi sistema, yo tengo que hacer mi sistema a 12 volts. ¿Sí? Esto es un poquito, se podría decir, a criterio propio, porque a lo mejor tienes un sistema de 2020 watts, entonces quizá no te conviene subirlo a 24 y lo dejas en 12, o 2100 o 2200. Esto también depende de los aparatos. Si tienes aparatos de consumo pesado, como un motor o algo así, pues sí lo puedes subir, pero más o menos en este rango de consumo diario, yo utilizaría o haría sistemas a 12 volts. Si yo tengo de 2001 watts a 4000 o 3999, eh, más o menos, hay que aplicar el mismo criterio, yo haría un sistema a 24 volts. Y para cargas o para consumos mayores a 4000 watts, yo haría un sistema a 48 volts. Estos tres voltajes, 12, 24 y 48, son los estándares en el mercado, tanto de inversores como de controladores. Existen otros voltajes como 36 volts, 96, normalmente van de 2 en 12.
Entonces, estos tres son los principales, los que a mí me van a facilitar encontrar los productos en el mercado. Entonces, para este ejemplo, donde yo tengo un consumo de 5090 watts, al cual ya le sumé el 20% y me da 6108 watts hora por día, yo voy a hacer un sistema a 48 volts. ¿Por qué o cuál es el principio de este criterio? Yo podría hacer a lo mejor un sistema de que me consume 5000 watts, a lo mejor lo puedo hacer a 12 volts. Sí se puede, sin embargo, lo que sucede, como ustedes saben, que a menor voltaje, mayor amperaje, voy a tener más corriente almacenada o más baterías en paralelo conectadas para yo sumar o para yo aplicar, para tener ese amperaje. Entonces, lo que aquí se requiere es tener más baterías en serie, cuando lo hago a 48, que si lo hiciera a 12 volts. Por ejemplo, si yo tengo eh, estos 5090 watts, recordemos que watts entre volts nos da amperaje. Si yo divido estos 6108 entre 12, ahí me daría un amperaje de 509. Entonces yo voy a necesitar las baterías necesarias para que me sumen esos 509 conectadas en paralelo. Si yo lo divido, estos mismos 6108 watts entre 48, yo tengo 127. Entonces esto me va a ayudar a no tener tantas baterías en paralelo, lo cual me aumentaría el amperaje y con esto pues hay un mayor estrés en mi sistema de baterías. Es por eso que se toman estos criterios. ¿Sí? Espero que haya quedado clara esa explicación y se pueden basar a este criterio que tenemos aquí para poder determinar el voltaje del sistema. Entonces, este es nuestro primer paso. Ya determinamos nuestro voltaje del sistema, que va a ser, en este ejemplo, 48 volts. Es correcto también lo que menciona Isaac, que pues tendríamos que tener un cable de mayor calibre, de mayor sección, para transportar más corriente. Bien, entonces una vez que yo ya tengo mi voltaje del sistema, yo puedo pasar al siguiente paso. Este voltaje del sistema ahorita lo vamos a guardar, ya lo vamos a dejar en stand-by y vamos a pasar al cálculo de los paneles o de los módulos fotovoltaicos. Para calcular los módulos, yo voy a necesitar de igual forma mi consumo diario. Ya dijimos que son 6108 watts con un factor del 20%. Y yo primeramente debo calcular mi potencia fotovoltaica o mi tamaño del sistema en paneles. Ahorita estamos en paneles. Entonces, para calcular mi potencia fotovoltaica, yo voy a dividir mi consumo diario, que son estos 6108, entre la hora solar mínima del sitio donde voy a instalar. Es por eso, me voy a regresar aquí en el estudio de cargas, que yo aquí pongo estado y municipio. ¿Para qué? Para yo poder sacar ya sea de la página de la NASA o de alguna otra herramienta que me dé la radiación solar, poder sacar el promedio, pero aquí vamos a tomar la hora solar mínima. Es correcto lo que menciona Juan Carlos, no en todos los lugares son 4.2, esta no es una constante, es una variable. Yo aquí tomé esta hora solar de aquí de Guadalajara, de Zapopan. Entonces, esta es la mínima registrada. ¿Por qué yo voy a utilizar estas horas y no el promedio, que son más o menos 5.5? Porque yo quiero asegurar que mi sistema, aún en días nublados, pueda cargar las baterías. Es por eso que yo voy a tomar la hora solar mínima. La diferencia es que en las horas solares pico, pues es mi promedio de todo el día, que en este caso de Guadalajara son 5.5, en ocasiones 6, ahí depende la fecha del año, pero yo lo recomendable es que pueda consultar la mínima. ¿Dónde lo vamos a visualizar? Lo podemos ver en la página de la NASA, que es una de las principales fuentes. Sin embargo, hay otras páginas, por ejemplo, Solar Touch, Touch Map, o hay una herramienta también de unos colegas del CEA que pueden sacar ahí la hora solar mínima.
¿correcto? Entonces, ya depende de la herramienta que ustedes quieran utilizar. Incluso si hay una estación meteorológica cerca del lugar, pueden sacarlo de ahí. Ok, entonces yo divido mi consumo diario entre mis horas solares, lo que me va a dar como resultado una potencia fotovoltaica, que en este ejemplo son 1454.28 watts. Este es mi tamaño del sistema para yo cubrir este consumo, ¿correcto? Entonces, una vez que yo ya tengo este resultado, voy a calcular mi número de paneles. Mi número de paneles se va a calcular con mi potencia fotovoltaica entre la potencia del módulo. En este ejemplo yo estoy poniendo un módulo 330 marca Serafin y hacemos la división, 1454.28 entre 330. A mí me da como resultado 4.4. Sabemos que siempre nos vamos al superior inmediato y me da 5 módulos. Sin embargo, aquí hay un asterisco ahí en el 5. Yo todavía no voy a estar seguro o todavía no voy a dejar como definido o ya definido este número. Lo vamos a determinar en el siguiente paso. Ahorita mis paneles calculados son 5, sin embargo, cuando yo vaya a seleccionar mi controlador, yo voy a determinar exactamente cuántos paneles voy a poner. ¿Por qué? Porque el controlador a mí me va a decir, pues me va a dar las limitantes para saber cómo voy a hacer mi arreglo. Bien, entonces ahorita dejamos de lado estos 5 paneles y volvemos a tomar nuestro voltaje del sistema para seleccionar el controlador. Entonces, recordemos que nuestro voltaje del sistema son 48 volts y mi número de paneles provisional, por así decirlo, son 5 módulos de 330. Entonces, con estos dos datos, yo voy a determinar qué controlador voy a seleccionar. Aquí es importante que ustedes conozcan si ya tienen una marca preferida, si su proveedor ya tiene una marca que siempre ha manejado, pues ver las especificaciones técnicas. No hay una fórmula, se podría decir tampoco, para decirte tienes que elegir este controlador. Tenemos que elegir el que más se adapte a nuestra necesidad, a nuestro voltaje del sistema y a nuestro número de paneles. Bien, entonces yo aquí puse esta marca que pues, es de las que manejamos. Es un controlador MPPT marca SRNE de 60 amperes. Yo por la experiencia sé que este es el que voy a utilizar, pero primeramente, si no tenemos la experiencia o si no sabemos cuál es el primer parámetro, voltaje del sistema. Yo tengo que conseguir un controlador que me trabaje a 48 volts, porque este va a ser mi voltaje del sistema. En este caso, y hay muchos controladores que te funcionan a 12, 24, 36 o 48. En este caso yo estoy eligiendo un tipo de controlador MPPT. Existen dos tipos de controladores, los controladores MPPT y los controladores PWM. ¿Sí? MPPT significa Maximum Power Point Tracker, que es mi seguidor del máximo punto de potencia. Y existen otros controladores que son los PWM, que es Pulsed Width Modulation, ¿correcto? O la modulación por ancho de pulsos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los controladores PWM están diseñados para lo que entra de voltaje, lo que entra de energía, es lo que va a otorgar, ¿correcto? No nos hace ningún tipo de optimizador, no nos hace ningún tipo de beneficio y no es muy recomendado utilizar controladores PWM cuando utilizamos módulos sobre todo de 60 y 72 celdas. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un arreglo de 12 volts. Entonces yo elijo mi controlador pequeño, PWM de 20 amperes a 12 volts. Pero le conecto un panel de 330. ¿Cuánto nos daba el panel de 330? Nos da en voltaje de circuito abierto, nos da 45.9. Entonces mi controlador tiene que bajar esos 45.9 a 12. Entonces esto va a causar que se estrese, que sufra calentamiento
y por lo tanto no va a trabajar de manera correcta, incluso se puede dañar. Entonces, si yo tengo un panel de 60, 72 celdas, yo ya casi por principio debo utilizar un MPPT. La diferencia es que el MPPT, normalmente estos tienen una mayor entrada de voltaje y nos pueden bajar desde, por ejemplo, 150 volts hasta 12. Ahí no hay ningún problema. Porque son más grandes, tienen mayor capacidad y aparte, adicional a esto, eh, nos va, nos va a optimizar la energía por el sistema MPPT, que le permite al controlador buscar el máximo punto de potencia, buscar cuáles son las configuraciones del panel, tanto de corriente como de voltaje, donde a mí me da la mayor potencia. Entonces ahí es donde entra el sistema MPPT y me entrega en el voltaje que yo estoy trabajando. También es muy importante lo que comenta el compañero Isaac, que hay que checar cuántos watts soporta el controlador dependiendo del voltaje. Sí, aquí voy a borrar, bueno, voy a cambiar el color. Entonces, aquí podemos ver unos parámetros que a mí me dicen, si trabajas a 12 volts, máximo yo puedo soportar 800 watts. O más bien, recomiendo que conectes 800 watts. Si trabajas a 24, 1600. Si trabajas a 36, 2400. Y si trabajas a 48, 3200. Esto lo hacen para para que el controlador trabaje de manera óptima. Incluso a lo mejor nos podemos pasar un poquito, 100 watts, 150, dependiendo de nuestro arreglo de paneles, pero siempre hay que mantenernos para para definir nuestro número de paneles, este parámetro. Normalmente la ficha técnica te lo dice en todos los controladores, sobre todo en los MPPT, de cuántos watts en paneles va a soportar dependiendo del voltaje del sistema. Nosotros ya definimos que nuestro voltaje del sistema son 48. Entonces, yo ya sé que máximo le podría conectar 3200 watts. Ahora, como ustedes aquí ya vieron, yo finalmente decidí poner 6 módulos. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner 5 módulos en este controlador porque me va a generar pérdidas. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo conectar los 5 módulos en serie porque este controlador tiene 150 volts de límite de entrada de voltaje. Entonces, si yo tomo mis 45.9 volts que me da en circuito abierto el panel y lo multiplico por 5, a mí me va a dar 229 volts. Entonces, yo no puedo conectar estos 5 paneles en serie en este controlador. Y a lo mejor podemos decir, bueno, hago una serie de 2 y hago una serie de 3. Ya 3 paneles por 45.9 me da 137 volts. No es recomendable porque tú vas a tener 2 series conectadas en paralelo, una de 2 y una de 3. Entonces, la serie de 3 va a actuar como una serie de 2. Entonces, tú ahí tienes 4 paneles. Perdón, tú ahí sería ahí como si tuvieras 4 paneles. Y el resultado nos dio 4.4. A lo mejor podría dejarlo en 4, pero sé que hay días nublados, sé que es mejor quedar un poquito arriba, tener un poquito de margen, entonces yo decido que lo voy a dejar en 6 módulos. ¿Por qué? Porque 6 módulos a mí me van a permitir hacer 2 series de 3 paneles, 3 paneles en serie conectados con otros 3 paneles en serie, los cuales me van a dar un voltaje de 137 volts, porque yo estoy conectando ya en paralelo estas 2 series, y me va a dar un amperaje de 18.24, porque mi panel tiene un amperaje de 9.12. Multiplicado por 2, 18.24. Entonces, es así como nosotros vamos a determinar nuestro número de paneles. Ya hicimos un cálculo provisional, 4.4, 5 módulos, y yo voy a pulir en este punto del controlador mi arreglo, cómo va a quedar mi arreglo, cómo va a quedar exactamente ya mi número de paneles. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Si hay alguna duda, la pueden escribir con todo gusto. Este controlador tiene solo un puerto MPPT, es correcto. Normalmente los controladores de carga MPPT traen un solo puerto. Puede existir de 2, ahí sí podríamos hacer
el arreglo inicial de 2 y 3 paneles. Pero en este caso tiene una sola entrada y normalmente todos los inversores, los controladores MPPT traen una sola. Pregunta Armando, en este caso, ¿no queda mejor uno de 30, uno de 20, uno de 30? Sí, sí podríamos utilizar un MPPT de 30, pero el de 30, hay un modelo exactamente igual a este, pero en lugar de 60 es 30, y me soporta la mitad. Entonces, a 48 a mí me soportaría 1600 watts. Y mis 6 módulos por 330 son 1980. Entonces, mis 6 módulos a mí me suman 1980. Es por eso que yo brinqué hasta este de 60, que me permite conectar más potencia en este voltaje. El de 30 amperes me soporta 1600 watts a 48 volts. Entonces, posiblemente podría utilizarlo. Yo estoy dentro de los rangos de voltaje, pero no me quiero arriesgar a superar la potencia para que no haya un sobrecalentamiento. Sí, ahí hay que cuidar un poquito estos puntos para no, que los equipos pues, no trabajen, no se estresen demasiado. Recordemos que los controladores es electrónica pura, entonces el calentamiento, el calor, les puede llegar a afectar. Entonces, para hacer un sistema saludable hay que quedar un poquito arriba. Aquí había otra pregunta interesante. Pregunta Giovanni, ¿se podría hacer un arreglo de 5 paneles en paralelo? Si yo coloco mis 5 paneles en paralelo, yo tengo 5 paneles por 9.12, 45 amperes. Sí podría, sí se puede. Sin embargo, a mí me interesa que este controlador trabaje en un voltaje óptimo. Yo estaría trabajando con un voltaje de 45 volts, incluso menos, ya en voltaje de circuito cerrado, y yo quisiera que mi controlador trabajara un poquito mayor voltaje para aprovechar el sistema MPPT. Pero sí se podría hacer, o a lo mejor podríamos realizar 3 series de 2 paneles en serie, otros 2 paneles en serie y otros 2 paneles en serie, y así yo podría estar un poquito arriba en voltaje y tener un poquito mayor de amperaje. Es válido, esa opción también es válida, Giovanni, pero en este caso yo normalmente prefiero hacer menos series en paralelo. De igual forma, recordemos que tenemos mayor voltaje y nuestro amperaje pues se inyecta más rápido, ¿no? El voltaje es fuerza y el amperaje es energía. Entonces, a fin de cuentas, nuestro resultado es el mismo. Ok. Pregunta Armando, el controlador marca 60 amperes, o sea que le puedes meter un máximo de 60 amperes. Sí, te soportaría máximo 60 amperes en módulo, sin embargo es raro que llegues a ese punto, pero es lo que el controlador puede soportar. Ok. ¿Puedes explicar otra vez cómo hiciste lo de las series? Sí, sí lo podemos volver a explicar. Me voy a regresar al paso anterior, donde yo definí que por potencia, por consumo diario, tengo 5 módulos. Necesito 5 módulos de 330, pero yo no puedo conectar esos 5 módulos a este controlador. No puedo hacer una serie de 5 porque supero el voltaje, y no puedo hacer una serie de 2 y una serie de 3 porque me va a actuar como si fueran las 2 series de 2. Incluso puedes generar calentamiento cuando combinas series de distinta potencia. Es por eso que yo, en lugar de a lo mejor elegir 4 paneles, porque a lo mejor quedaría ya abajo en la producción, me voy al siguiente inmediato, que sería 6. Y por voltaje y por amperaje, yo puedo hacer esta configuración de hacer 2 series de 3 paneles. Sí, porque con 3 paneles en serie tengo 137 volts y no supero estos 150, y tengo 18.24 amperes y no supero pues el amperaje aquí del controlador. Bien, es así como determinamos nuestro número de paneles. Pregunta aquí si los voltajes de 12, 24, 36 y 48 son voltajes de salida a la batería. Es correcto. Nuestro voltaje del sistema nos va a determinar también, lo vamos a ver ya en los siguientes pasos, cuál va a ser el voltaje de mi arreglo de baterías. ¿Correcto? Entonces es muy importante tener ese dato. Aquí este controlador me trabaja a 48
y mi voltaje del sistema es a 48. Entonces, en el siguiente paso vamos a ver cómo conectar nuestras baterías para tener 48. Bien, vamos a avanzar. Cuando yo ya determiné mi controlador, voy a determinar después de esto, ahorita para esta presentación lo estoy dejando en stand-by, voy a sacar mi inversor. Claro que ya cuando lo hacen ustedes en la práctica, en alguna hoja de Excel, que es lo más común, pues ahí ingresas los datos de consumo y demanda y casi casi puedes sacarlo a que te lo dé automático. Entonces, antes de pasar a las baterías, yo voy a pasar a la parte del inversor. Yo en este caso necesito revisar nuevamente cuál es mi demanda máxima. ¿Sí? Recordemos que en nuestro estudio de cargas, nuestra demanda máxima nos dio como resultado 2.845. Entonces yo tomo este dato que no lo había necesitado hasta ahora. En los sistemas autónomos, como les comentaba al principio, los números de paneles no va directamente relacionado con el tamaño del inversor, como en los sistemas interconectados. Aquí el tamaño del inversor depende de la carga de los aparatos que yo voy a conectar, que es la demanda máxima. Entonces yo aquí tengo una demanda máxima de 2.845. Entonces yo puedo utilizar un inversor superior a esto, 3.000, 3.500, para alimentar estas cargas. ¿Cuál es el otro requisito que debe cumplir mi inversor? El voltaje del sistema. Recordemos que es 48 volts, entonces tengo que buscar un inversor a 48 volts y de los watts, que es mi demanda máxima. Para este ejemplo yo puse este inversor, es un inversor Growatt autónomo de 3000 watts, que tiene una entrada de batería de 48 volts, que tiene una salida de 120 volts, y acá en el estudio de cargas hay otro punto, que es el voltaje del aparato. Entonces, este punto solamente nos va a servir para elegir la salida del inversor, que 100% de los casos es seguro que sea 110. Sería muy raro tener un aparato a 220 monofásico, a menos que fuera de Europa, pero yo voy a elegir uno que sea 120. ¿Qué pasa si yo tengo aires acondicionados que son a 220 split phase? No todos los inversores autónomos te pueden sumar su potencia y los voltajes. Este en especial sí. Si yo conecto dos inversores de estos Growatt, yo puedo sumar 6.000 watts y puedo obtener 220 volts en corriente alterna, pero no todos lo pueden hacer. Hay que ser muy específicos con eso. Hay otra diferencia donde podemos encontrar un inversor cargador o un inversor que ya incorpora el controlador dentro de sí. En este ejemplo, como este inversor es inversor cargador, yo puse aquí sus datos de controlador. ¿Sí? Este inversor me permite conectar 145 volts. Recordemos que yo tenía 137 para este controlador y hasta 80 amperes. Entonces yo puedo, si mi inversor es inversor cargador, yo tengo que verificar mis datos de controlador de este inversor para hacer mi arreglo de paneles. Aquí puse un ejemplo con un controlador aparte, como si mi inversor no fuera cargador, pero realmente quedaría el mismo arreglo. Tenemos datos muy similares. Y otro dato importante es la eficiencia. Yo voy a buscar cuál es la eficiencia de mi inversor y la pongo ahí, la anoto, porque en el cálculo de baterías vamos a necesitar la eficiencia. Bien, entonces nuestro inversor, recapitulando, lo elegimos por el voltaje del sistema, tiene que ser a 48 en este ejemplo, y su potencia por la demanda máxima, tiene que ser superior. Incluso puedes subir quizá un 20-30% más su potencia para evitar cualquier problema. Sabemos que los clientes pues no siempre saben convivir con este tipo de sistemas, entonces pues hay que darle por ahí un rango más de potencia, ¿correcto? Entrada de batería 48 volts, salida 120. Me preguntan si puedo repetir cómo es el arreglo a 220. Si nosotros queremos tener un sistema autónomo a 220, este inversor se puede conectar con otro por un cable especial que ya incluye y lo que haría es que nuestro neutro pues sería un solo neutro y tendría dos fases. Entonces yo puedo llegar a un centrito de cargas con dos fases a 110 y con un neutro.
¿sí? Ahí me permite combinar, puedo combinar, me parece que hasta 6 inversores de 3000 watts de este Growatt autónomo, y yo puedo sumar potencias. Este sí lo vendemos nosotros. Desconozco ahorita si tenemos existencia, pero sí manejamos esta línea de autónomos de Growatt, que la verdad ha salido pues, muy, muy buena, muy versátil. Ok, pregunta Héctor Moreno, si el banco de baterías lo haces a 24, ¿se pueden hacer series de 2 paneles de 60 y 72? Siempre y cuando el controlador te lo permita, Héctor, sí puedes. Sí, si el controlador te permite que a 24 volts, esto depende también del número de paneles, pero si el controlador te lo permite, sí, sí lo puedes hacer. Bien, entonces, cálculo de inversor, nuevamente, voltaje del sistema, demanda máxima, salida en volts para corriente alterna y eficiencia. Si es un inversor controlador o inversor cargador, simplemente los pasos que hice en el controlador, en la diapositiva anterior, pues los verifico aquí en los parámetros del inversor. Ok, ahora sí, entrando al cálculo de baterías, voy a tomar un poquito de agua. Ya entrando al cálculo de las baterías, yo necesito, aquí son 3 pasos aproximadamente para calcular las baterías. Yo voy a necesitar 3 parámetros inicialmente para sacar primeramente un dato que yo necesito, que son los amperes hora al día. ¿Qué datos necesito? Voltaje del sistema, nuevamente, 48 volts, consumo diario, que ya lo vimos al principio, y eficiencia del inversor. Estos 3 datos a mí me van a permitir calcular cuántos amperes hora yo voy a tener de consumo al día. ¿Sí? Estamos ahí convirtiendo nuestros watts a amperes. Entonces, yo voy a dividir mi consumo diario, que son 6108, entre la eficiencia del inversor, que son 93%, en este caso, que sería 0.93, entre 48 volts. ¿Por qué entra aquí la eficiencia del inversor? Porque el inversor pues, no da siempre o no va a convertir siempre el 100% de la energía. Entonces yo pongo esta variable en la ecuación para subir un poquito mi consumo. Si se fijan, en primera instancia, yo dividí los 6108 entre 93, que me da como resultado 6567.7, y lo divido entre 48 volts, que es mi voltaje del sistema, lo cual me da como resultado 136.82 amperes hora. ¿Sí? Así sacamos nuestros amperes hora a día, y este dato lo vamos a necesitar en el siguiente paso. ¿Correcto? Entonces, no sé si hay una duda aquí. Pasamos al siguiente paso, donde yo primeramente voy a calcular cuántas baterías en paralelo necesito para alimentar estos amperes hora al día. Necesito 4 datos. Necesito el resultado de la ecuación anterior, amperes hora día. Necesito nuestros días de autonomía, que normalmente puede ser 1 o 2. Necesito la profundidad de descarga, que este parámetro lo más común es utilizar el 50%. ¿Para qué? Para que no descarguemos las baterías al 100%. Sí, este es un parámetro que nosotros ponemos. Sí, 50%. Lo que me va a dar como resultado, pues un 50% más de baterías si es que yo tomara la profundidad de descarga al 0%. Y la capacidad de la batería en amperes hora. Yo aquí estoy utilizando esta batería, que es de las que manejamos, Part Master de 105 amperes a 12 volts. ¿Sí? Esta es la que yo voy a utilizar. Entonces, primeramente yo debo sacar mi baterías en paralelo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar primeramente mis amperes hora al día por mis días de autonomía. En este caso es un día, pues pasa directo, 136.82 amperes hora al día. Después voy a poner mi profundidad de descarga, que se recomienda que sea un 50%. A lo mejor tú quieres que sea un 80, o a lo mejor quieres que sea un 30, un 40, pero normalmente se recomienda que sea el 50 para tener siempre un respaldo, que nuestras baterías pues, no lleguen al 100% de descarga. Entonces yo pongo aquí mi 0.5, mi 50%, y
En la siguiente, la capacidad de la batería, que sería 105 amperes hora por la batería que yo estoy usando. Entonces, dividiendo primeramente mi 136.8 entre el 50% me da 273.6 amperes hora, entre 105, que es los amperes de la batería, se cancelan aquí los amperes hora y me da como resultado 2.6, lo cual equivale a 3 baterías. Entonces, aquí yo todavía no termino. Estas son mis 3 baterías en paralelo o mis 3 arreglos o mis 3 series en paralelo, ¿correcto? Si yo multiplico 105 amperes hora por 3, me da 315, ¿sí? Entonces yo estoy por encima de los amperes hora que necesito al día, ¿correcto? ¿Por qué elegí esta batería? Bueno, esta es de los productos que nosotros manejamos. Puedes utilizar baterías, pues la que prefieras, pero debe ser para solar, que te soporte ciclos, muchos ciclos de descarga y carga, y que sea de ciclo profundo, que quiere decir que pues, puede llegar a descargarse casi al 100%. Sin embargo, pues sí hay que cuidar esa parte para no acortar su vida útil. Bien, entonces, no sé si quedó claro esta parte, si me di a entender, para sacar primeramente cuántas baterías o cuántas baterías en serie o cuántas series de batería yo necesito para cumplir este amperaje diario, ¿correcto? ¿Por qué un día de autonomía? Bueno, sería un día extra al que estás utilizando las baterías para tú poder tener un respaldo. Si pones 2 días, pues tu amperaje va a subir. ¿Sí? Si pones aquí 2 días, sería el doble de amperaje, lo que puede ser para 2 días de autonomía, ¿correcto? O sea, 2 días en que tu sistema va a funcionar sin que haya sol, siempre y cuando que se cumpla el consumo diario, porque si el consumo diario lo aumenta, va a descargarse más rápido. ¿Okay? La diapositiva anterior, correcto. En esta diapositiva nosotros calculamos cuáles son nuestros amperes hora al día. En amperaje, cuánto yo voy a consumir. Para esto utilizamos 48 volts, que es nuestro voltaje del sistema, nuestro consumo diario, que son 6.108 watts, que es lo que sacamos al principio, y mi eficiencia del inversor. Entonces yo divido estos 3 datos, consumo diario entre eficiencia del inversor entre voltaje del sistema, y a mí me da como resultado ya final 136.82 amperes hora al día. Este dato es lo que yo consumo en amperes al día con el estudio de cargas que yo hice. ¿Sí? Entonces, en el siguiente paso, yo ya voy a utilizar este dato para calcular mis arreglos o mis series de baterías en paralelo, utilizando mis amperes hora al día, días de autonomía, profundidad de descarga y capacidad de la batería. Yo primeramente multiplico mis amperes hora al día por días de autonomía. En este caso yo puse 1, pueden ser 2, pueden ser 3, aumentaría tu número de baterías. Y pues da como resultado pues, lo mismo, ¿no? Lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre la profundidad de descarga, que en este caso es el 50%, y lo volvemos a dividir a 105 amperes hora, que es la capacidad de la batería. Y esto me da como resultado 2.6, o lo que es igual, 3 baterías, o 3 arreglos de baterías en serie. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, pregunta Diel, si pueden conectarse más de un controlador de carga al banco de baterías. Sí se puede, sí puedes conectar más de un controlador. Y pregunta Martín, ¿qué relación tiene el voltaje del sistema de 48 volts con las baterías de 12 volts que propones? Ok, vamos para allá. En este paso yo ya definí cuántos arreglos de baterías o cuántas baterías necesito yo en conectar en paralelo para poder sumar este amperaje, estos 273 amperes hora que necesito en el día. Pero mi batería es a 12 volts. Yo no puedo poner solamente 3 baterías, no me va a alimentar nada. Entonces hay otro paso que son mi cálculo de baterías en serie. O sea, cuántas baterías yo necesito en serie para este sistema. ¿Qué necesitamos?
Esta está muy sencilla, voltaje del sistema y voltaje de la batería. Simplemente dividimos mi voltaje del sistema entre voltaje de baterías, que es 48 volts del voltaje del sistema, entre 12 volts que me da la batería, y me da como resultado 4 baterías. Quiere decir que yo necesito conectar 4 baterías en serie para poder llegar a estos 48 volts. Y necesito 3 arreglos de estas 4 baterías para poder llegar a estos amperes hora al día. ¿Qué hago al final? Simplemente multiplico mis baterías en paralelo por mis baterías en serie, lo que me dará como resultado 3 por 4 igual a 12. Yo necesito 12 baterías para poder cubrir este sistemita que diseñamos. ¿Y a qué me refiero con el resultado anterior de 3 baterías? Como les comento, pueden ser 3 baterías o 3 arreglos de baterías en serie. Serían estos 3, el 1, 2, 3. Conectadas en serie para sumarme 48 volts y conectadas en paralelo para sumar el amperaje. ¿Correcto? No sé si tengan alguna duda con este cálculo. Comenta Isaac, ¿no genera conflictos en el monitoreo del controlador de carga al conectar los controladores al mismo banco de baterías? Sí podría generar conflicto, Isaac. Se puede hacer, pero sí hay que cuidar ahí mucho las capacidades, ¿no? A lo mejor si es un sistema de 6 baterías y le quieres poner 2 controladores, cada uno con 3 paneles, pues a lo mejor no es lo más recomendado. A lo mejor es buscar un controlador un poquito más grande y conectar todos los paneles a ese controlador para que las baterías reciban energía de un solo punto. ¿Correcto? Entonces, no es lo más recomendado, se puede hacer y se ha hecho, pero lo ideal es poner un solo controlador. Pregunta Cristian, ¿qué pasaría si fueran a 24 las baterías? Pues tendrías 2 baterías en serie, que es muy raro que encuentres baterías a 24. Normalmente en sistemas autónomos trabajas con baterías de 6 volts y con baterías de 12. Si fueran baterías de 6 volts, yo en lugar de poner 4 baterías en serie, tendría 8. ¿Sí? Tendría 8 baterías en serie y otras 8 en serie con otras 8 en serie. Las de 6 volts normalmente son de mayor amperaje, entonces posiblemente yo no tuviera 3 arreglos en serie, a lo mejor nomás tuviera 2, ¿correcto? Entonces ahí sí hay que ir jugando con lo que tenemos, con los productos que tenemos disponibles para pues ver cuál es la mejor opción para nuestro sistema autónomo. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Esto sería, en cálculo, sería todo lo que tendríamos que revisar. Como ven, es sencillo, simplemente hacer un poquito de práctica y tener en cuenta los criterios que les he comentado, como cuando vamos a conectar motores, subir 3 veces más su potencia para protección del inversor. Cuando tenemos nuestro número de paneles impar y mi controlador no me permite conectar series independientes, pues ahí corrijo mi número de paneles, lo pongo en series que sean de la misma cantidad de paneles, series iguales. En baterías, pues el 50% de la capacidad de descarga, de profundidad de descarga, para yo tener una protección. ¿Sí? Si nosotros le quitamos ese 50%, yo estaría dividiendo 136 entre 105, lo que me daría como resultado 2 baterías. Pero yo quedo ahí muy justo, quedo muy corto, entonces no es lo más recomendado. En aires acondicionados, ahí dependería qué tipo de aire sea. Los inverter, podrías tomar a lo mejor un 50 o un 100% más, 2 veces más su potencia para la protección del inversor. Pero los inverters, esos no tienen, me parece, un pico muy alto de arranque. Sería ver las fichas técnicas, pero hay que, sobre todo en este tipo de cargas, aires, bombas, compresores, motores, hay que ver la ficha técnica, es muy importante. Nosotros cuando nos envían estudios de cargas para que les apoyemos con los cálculos y vienen este tipo de cargas, siempre solicitamos la ficha técnica para ver cuál es su pico de arranque, ¿sí? Cuál es su consumo de arranque. Ok, ¿qué tan grande se puede dimensionar un sistema aislado? Esta es una muy buena pregunta, Germán. Realmente en papel o aquí en cálculo, pues lo puedes hacer sin límite. Sin embargo, ya en instalado, ya técnico,
normalmente los sistemas autónomos no son sistemas para reemplazar toda una casa. Ese es un principio y una recomendación que les hacemos. No, siempre está el típico cliente que dice que él ya no quiere saber nada de CFE, que ya no quiere pagarle, ya quiere desconectarse y quiere su sistema de baterías. Y sí, pero a lo mejor su casa es de 2 pisos, tiene un aire arriba, un aire abajo, y la cantidad de baterías que va a necesitar ni siquiera van a caber en el patio de su casa. Entonces hay que ser muy críticos con ese punto porque no es la solución más factible en cuestión técnica para toda una casa o toda una empresa o una industria, porque tus baterías tienen un tiempo de vida, dependiendo de la que utilices, pero estas que nosotros utilizamos tienen un tiempo de vida de 5 años, 4 o 5 años, dependiendo de las condiciones en que se encuentren. Ya hay baterías a lo mejor litio o gel que te pueden durar a lo mejor más, 10, pero pues es muy costoso todavía. No, todavía no es económico para todo mundo. Entonces, nosotros los sistemas que dimensionamos mayormente son para sistemas donde realmente no llega la red eléctrica de CFE o para aplicaciones muy específicas. Tenemos baterías a 6 volts también. Las baterías son selladas, libres de mantenimiento, lo que nos va a dar pues un tiempo de vida mayor, pero sí recomendamos que sean sistemas medianos, ¿no? Sistemas pequeños, medianos. Si ya es muy grande, posiblemente tengas que utilizar otro tipo de equipos. Nosotros, bueno, apenas estamos integrando este tipo de, por ejemplo, de inversores que nos va a servir para hacer proyectos más grandes, pero apenas es un mercado que va a la alza. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues vamos a tener la posibilidad de hacer sistemas más grandes con equipos eh, de mayor capacidad. Correcto. Pregunta César, ¿se considera un porcentaje adicional para las baterías o ya con el 20 que se agregó de consumo inicial? Bueno, ya estamos considerando el 50%, un 50% de la capacidad de descarga, y también con el 20 adicional ya estamos compensando esa parte, ¿sí? de pérdidas. Ok, para gasolineras no te lo recomendaría, Manuel. Es muy delicado. No hay todavía una legislación o una norma de interconexión específicamente para sistemas con baterías. Ahí en la norma de interconexión dice se permite almacenamiento, nada más. Si no te dice más. Entonces, yo creo que en la siguiente actualización de las normas de interconexión podamos encontrar ya algo de almacenamiento o sistemas híbridos. Sí, sí hay instalaciones grandes autónomas, sin embargo, pues ya es otro tipo de equipos, los cuales nosotros en Solar Certain no tenemos actualmente. Sin embargo, pues más adelante, como vayamos viendo el mercado, es posible que ingresemos equipos más grandes. De momento estamos introduciendo esta línea GrowWatt de productos que es muy buena, y posiblemente más adelante a lo mejor ya tengamos algún híbrido, no sabemos todavía, pero dependerá de cómo se mueva el mercado. El panel para sistemas autónomos es el mismo para sistemas autónomos. Bueno, más bien a lo mejor el panel para interconexión te refieres, ¿no, José Jesús? Sí, todo depende del controlador. Si el controlador te permite conectar paneles grandes por su voltaje, lo puedes hacer. Aldair pregunta, protecciones para cada parte del sistema y de paneles y baterías. Esta es una muy buena pregunta, ¿cómo elegir? En paneles, voy a poner ya acá el diagrama. Este es el sistema que acabamos de diseñar con inversor y controlador. Y aquí voy a explicar lo que comenta Aldair. Protecciones. Normalmente puedes utilizar protecciones de los paneles al controlador para proteger el controlador. ¿Qué puedes utilizar? Normalmente nosotros recomendamos o utilizamos cajas combinadoras. En este caso sería una de 3 a 2, de 3 a 1, perdón, de 2 a 1, donde tienes 2 series de 3 paneles que llegan aquí a un solo punto. Entonces posiblemente aquí pongas una caja combinadora que te combine estas dos y te hagan el paralelo. Una caja combinadora de 2 a 1. Perdón. De baterías,
a inversor, puede ser difícil que los encuentres porque son de amperajes pues no muy comerciales. Nosotros de momento no los tenemos, pero para hacer un cálculo rápido de esta protección, tú divides tu potencia del inversor, que son 3000 watts, en este ejemplo, entre los 48 volts del sistema de baterías. Eso me da 62. Entonces tendría que ser un arreglo de 62 por el 25%, a lo mejor 78, de 80 amperes en corriente directa. Entonces no puede ser a lo mejor un poquito complicado encontrarlos, pero sí puedes agregar protecciones, todo en corriente directa. Recordemos que del inversor hacia arriba, hacia baterías, controlador y paneles, todo es corriente directa. ¿Cómo saber si vamos a elegir un inversor de onda pura, de onda modificada, de uso rudo? Esto va a depender el tipo de inversor de nuestros aparatos. Si por ejemplo estamos utilizando, en este ejemplo que yo puse, teníamos un refri pequeño y tenemos una bomba. Si yo pongo un inversor de onda modificada, pues no me va a dar la energía tan pura o tan estable para yo alimentar estos motores de manera correcta y puede ser que el inversor se bloquee. Los inversores de onda modificada son recomendados para cargas livianas, pequeñas, iluminación, televisiones, radios, estéreos, modems. Pero si yo ya tengo motores o tengo cargas muy pesadas, es recomendado que utilice un inversor de onda pura. Sí, este me va a dar pues como lo dice su nombre, una onda en corriente alterna pura, y un inversor de onda modificada me va a dar una onda con un poquito de ruido, así como un gráfico más cuadrado. Si le conectara yo un osciloscopio, pues veríamos este tipo de onda en el inversor. ¿Correcto? Protecciones en positivo y negativo. Sí, puedes utilizar en las dos. Las cajas combinadoras traen fusibles en las dos partes. Yo te recomiendo que utilices en los dos. Sin embargo, en un sistema de este tamaño, a lo mejor no es muy necesario utilizar protecciones, pero si es un sistema a lo mejor ya el doble de esto o un poquito más grande, sí te recomendaría ya poner protecciones en el sistema. Puedes usar diodos de bloqueo, es válido, o fusibles con desconectador. Y César, ¿una carga pesada a partir de qué parámetro? Todo lo que son cargas inductivas como motores, motor, compresor, aire acondicionado, licuadora, lavadora, todo esto ya es una carga pesada. Todo lo que es inductivo como motor ya es una carga pesada. A lo mejor si es una bombita muy pequeña no hay problema. Hay que ver ahí, hay que verificar fichas técnicas, consumos, picos de arranque para hacer un sistema pues que sea funcional. Entonces les recomiendo, si van a empezar a instalar este tipo de sistemas, empiecen por un sistema pequeño. Si no han instalado, hagan un sistema pequeño de 2 paneles, 2 baterías, un controlador pequeño, un inversor de 600,000 watts para alimentar algo chico, porque hemos tenido la experiencia de que hay clientes que a lo mejor apenas están entrando, venden un sistema muy grande, pero después pues hay problemas, ¿no? Pues hay puntos que a lo mejor no se controlan todavía como debe ser, y pues es problema para el cliente final, como para el instalador, como para el distribuidor. Entonces sí, les recomiendo que empiecen con sistemas medianos, pequeños, vayan estudiando los parámetros de los equipos. Eso es muy importante, conocer los parámetros de los equipos que utilizas, las características técnicas y los criterios que pues con la experiencia poco a poco va agarrando en la persona, ¿no? Bien, entonces este es el otro diseñito donde ya tenemos un inversor cargador, donde llegan los paneles directo al inversor y tenemos nuestra conexión a baterías también directo al inversor. Acá ya nada más tenemos la salida de alterna. Sí, estos dos son las variaciones que vimos ahorita por el inversor Growatt, que es inversor cargador, y suponiendo que no fuera inversor cargador, pues se pone el controlador aparte. Bueno, pues esto sería todo de mi parte en cómo calcular y diseñar un sistema autónomo. La presentación se va a compartir al final, hoy ya por la tarde, tenemos ya sus correos,
y la grabación también la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente los que no alcanzaron a llegar o no, o se perdieron alguna parte. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Espero de verdad que les haya servido este webinar, un poco, a lo mejor mucho cálculo, pero espero que les haya servido. Bien, de mi parte sería todo. Les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center. Que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.